Hace décadas se decía, la próxima guerra será por el agua. Y todavía no es la guerra, pero sí hay un pleito muy serio, la disputa por el agua. Por eso se dio el enfrentamiento entre pobladores de la Reserva Ecológica Gertrudis Duby en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un grupo quiere construir un estanque del que dependen familias de la localidad Molino de los Arcos, pero el grupo opositor impide los trabajos, ya que aseguran eso es una invasión. Uno de los bandos incluso hizo tiros al aire y al menos 5 personas resultaron lesionadas por golpes con palos y piedras. Vamos a escuchar el caos que se vivió este enfrentamiento por el agua allá en Chiapas. En medio del olor a cempasúchil, miles de familias capitalinas se alistan para la celebración del Día de Muertos. Dame una de crespa y 2 de estas. Ok, ¿me la pasa? Toneladas de flores abarrotan los mercados, como el de Jamaica, para recordar a los que ya no están. ¿Y cuánto está el manojo? Un 60. ¿Cuánto? 60. Oiga, ¿y esa la de terciopelo en cuánto? Esta. Igual creo que en 60 pesos. Cientos de brazos cargan manojos de flores. Y hoy la tradición del Día de Muertos convive con la pandemia, que cerrará las puertas de 117 panteones de la Ciudad de México el 1 y 2 de noviembre para evitar contagios de COVID-19. De ahí que muchos se adelantaron a visitar tumbas este fin de semana. A ver si nos dan autorización de entrar al panteón para poder enflorar a mi papá. ¿Qué medidas va a tomar? Pues ahorita el cubrebocas, en el panteón nos piden el gel. Voy a ir al panteón a ver a mi esposo. Pues le voy a dejar lo que más le gustaba. Pues sus tacos. ¿Sí? Sus tacos y su cerveza. Pues sí, va a ser muy diferente, pero pues como cada año pues, tenemos que ir. A unos días del Día de Muertos, también se adelantaron compras para las ofrendas desde casa. ¿Qué llevamos? Platícame. Pues flores de cempasúchil y unas flores moraditas para mis papás. Van para la ofrenda de casa. Esperamos hacer como una ofrenda un poco más grande. Les ponemos sus flores, lo que más les gusta, sus frutas. Por ejemplo, a mi mamá siempre su coca y su café. A mi hermana sus platillos favoritos, el mole, los tamales. ¿Para qué son? Para el caminito, de la puerta hasta donde está su comida de ellos. Para los comerciantes, las ventas tampoco son igual por la pandemia. Más o menos ha caído como un 40% y hoy estamos acabando la de ayer y la de hoy, entonces sí es como, sí está muy quebrada las ventas. ¿Cómo va la venta? Pues bien, señorita, tranquila, pero sí está bien. ¿Qué colores son los que más se han llevado de aquí? Pues normalmente es el fuchsia, el morado y el anaranjador. Pero pues sí se ha vendido uno que otro. El que más se han llevado es el de Casa de Papel, que es el que está de moda. Los niños también piden lo que es salió la película de It, piden el del payaso. Y es que en México el Día de Muertos, a pesar del dolor a flor de piel, es una celebración donde se ríe de la muerte. Así es como vamos ya en esta recta final del año. No habrá entonces celebración del Día de Difuntos, el Día de Muertos, la celebración de la Morenita del Tepeyac tampoco, pero tampoco hay escuelas de manera presencial. Le vamos a presentar esta noche el caso de una persona que está, pues de alguna manera, ayudando a evitar que este daño enorme a miles de niños que no tienen acceso a una educación de calidad. Durante la pandemia son cada vez más comunes historias como la de Dalia. En la parte trasera de una camioneta empezó a ayudar a los niños de su colonia a tomar clases a distancia. Y pues aquí algunos no tienen internet, ni siquiera tienen televisión. Entonces empecé en mi cabeza con mi esposo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo? Es una realidad para muchos niños del país desde que las escuelas están cerradas a clases presenciales. Nace de la necesidad de mi colonia, de la desigualdad de tecnología, de la desigualdad económica, de darnos cuenta que la brecha de la desigualdad va a ser una marca severa
en estas nuevas generaciones, porque no hay escuela, porque no hay quien les enseñe realmente. Por eso varios niños como Aide se han acercado para recibir ayuda para poder estudiar. Sí, extraño. Sí tengo televisión, pero cuando quiero investigar algo, no me agarra el internet. Estoy aquí 2 horas cuando voy a inglés. Luego acá me vengo a pasar y limpio mis cosas. Nunca me gusta estar en mi casa. En contraste, vea lo que ocurre al otro lado del mundo, en el Tíbet, una región autónoma de China. A pesar de la pandemia, estudiantes de zonas marginadas de bajo riesgo de contagio por COVID-19 acuden a la escuela respetando las medidas sanitarias. Aquí les enseñan mandarín y tibetano, su lengua materna. 2个都学的话，因为藏文是我们的母语嘛。其次汉语的话，是因为我们中国都在用汉语，所以说从小时候就开始接触，所以说2个不快不慢。那我最建议了，就是话，第一个培育嘅主持6天节节，别边是别嘅每一个通信修有嘅，那我。 Las clases presenciales han permitido a niños y jóvenes de bajos recursos continuar con sus estudios. Pero en México, las decisiones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de mantener las escuelas cerradas, le cierran la posibilidad a los alumnos con menos recursos de acceder a una educación de calidad. Y los que sí tienen acceso a tecnología permanecen encerrados en sus casas durante horas, sentados frente a un televisor o una computadora, con riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad. Llanto puede ser uno de ellos, el llanto, el enojo constante, ¿sí? La insatisfacción en ellos, el hecho de que, digamos, el estrés, falta de comer, su falta de jugar. Lo peor es que ni siquiera las propias autoridades de salud respetan sus propios lineamientos. Ahí está el estado de Campeche, único en el país en semáforo verde, pero que continúa sin regresar a clases presenciales. Quien fuera el secretario de la Defensa en la anterior administración, con información que está justo en desarrollo esta noche. Iniciamos las noticias y es que alrededor de las 9 de la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró vía Twitter que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, le informó de la detención del general Cienfuegos. El militar fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Quien fuera el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En un segundo tuit, el canciller Marcelo Ebrard dijo que en las próximas horas las autoridades consulares de México en los Estados Unidos, la cónsula en Los Ángeles, Marcela Celorio, le estará informando de los cargos por el que fue detenido el general Cienfuegos. Aún no dicen por qué fue detenido el general. Dijo además que le van a ofrecer la asistencia consular a la que tiene derecho. ¿Quién es Salvador Cienfuegos? Este militar mexicano, este general, fue secretario de la Defensa, insisto, durante la administración de Enrique Peña Nieto. Llevó a cabo una larga carrera en el ejército que empezó desde que tenía 16 años. El general de división Salvador Cienfuegos Cepeda fue secretario de la Defensa Nacional del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018, durante el sexenio pasado. Nació en la Ciudad de México, causó alta en el ejército cuando tenía 16 años de edad, estuvo activo 54 años. Se desempeñó como oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, comandante en regiones militares de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero y Jalisco. Estuvo a cargo de las direcciones del Colegio Militar, del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, entre otros cargos. Recibió condecoraciones de perseverancia institucional, perseverancia por la patria y méritos facultativos, docente de servicios distinguidos y Legión de Honor. Salvador Maceda, Azteca Noticias. Pero hoy fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. Aún no se revelan bajo qué cargos, aún no se revela cómo fue el operativo para su detención. La información, desde luego, del vuelo en el que iba junto con su familia. La Presidencia de la República confirmó que la detención del general Cienfuegos es por una investigación originada en Estados Unidos y no por una investigación de México. También señaló que el presidente López Obrador fijará su postura
sobre la detención del exsecretario de la Defensa mañana en la conferencia matutina. Mañana dará detalles y su opinión el presidente. Vámonos con más información del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Todo comenzó ¿cuándo? Pues la noche del jueves 15 de octubre, cuando Salvador Cienfuegos, el exsecretario de Defensa, viajó a California, Estados Unidos. Hay que recordar que fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles por órdenes de la DEA. Lo detuvieron junto a su familia, que fue liberada esa misma noche. Y luego, al día siguiente, el viernes 16, Cienfuegos tuvo su primera audiencia en una corte federal del estado de California. Y fue a través de una videollamada donde apareció con una chamarra oscura y cubrebocas. El Padrino. El Padrino, ¿cómo lo identifican las investigaciones? Enfrenta, recordemos, 4 cargos por lavado de dinero, asociación delictuosa y producción y distribución de drogas. Lo señalan en la Unión Americana de haber colaborado con el cártel del H2 de los Beltrán Leiva. La segunda audiencia se dio el día de ayer. El día de ayer estuvo presente Salvador Cienfuegos Cepeda en una audiencia a través de sus abogados. Él no estuvo de manera física en el lugar. A su abogado le notificaron pues del rechazo de la libertad bajo fianza, como acabamos de analizar. Pero ¿qué es lo que sigue? Es importante darlo a conocer. Pues el juez de California firmará la orden para que el general lleve su proceso en la Corte de Nueva York. El gobierno de Estados Unidos advirtió que va por las propiedades de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien, de ser hallado culpable, pues alcanzaría una pena mínima de 10 años de cárcel y máxima de cadena perpetua. Por eso el día de hoy fue importante desmenuzar todo lo que está pasando con quien fuera el encargado de la seguridad en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a dar